La cosecha que revela el corazón de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si la generosidad de Dios es solo una promesa lejana o una realidad tangible que se manifiesta incluso en los detalles más cotidianos de tu vida? ¿Sientes que, a pesar de tus esfuerzos y tu fe, a veces la abundancia parece reservada solo para unos pocos, mientras tú luchas por recoger las migajas? Esta pregunta toca el centro de nuestra fe, porque la forma en que entendemos la provisión divina determina la paz de nuestro corazón y la esperanza con la que enfrentamos el mañana. Hoy, vamos a sumergirnos en un pasaje bíblico que, a primera vista, parece ser solo una instrucción agrícola, pero que en realidad es una de las revelaciones más profundas sobre el carácter inagotable de nuestro Creador. Y si yo te dijera que la ley de la cosecha, establecida hace miles de años en el libro de Levítico, no era solo para alimentar a los pobres de Israel, sino que es un código espiritual que revela cómo Dios opera la abundancia en tu vida, ¿lo creerías? Y si te dijera que este versículo, Levítico 19:9, contiene la clave para desbloquear una dimensión de la generosidad divina que la mayoría de los creyentes ignora, una dimensión que transforma la escasez en provisión y la preocupación en confianza absoluta. Este no es un video más sobre la Biblia, es una invitación a un encuentro con el corazón de Dios, revelado en el campo, en el grano que cae al suelo y en la mano que se abstiene de recogerlo todo. Vamos a explorar la verdad de que la generosidad no es un acto ocasional de Dios, sino la esencia misma de su ser, un principio eterno incrustado en las leyes de la naturaleza y de la fe. La intriga espiritual que vamos a desvelar es esta. ¿Cómo puede un acto de renuncia en la cosecha, dejar algo para el pobre y el extranjero, convertirse en el catalizador de una bendición que sobrepasa toda medida? Pocos comprenden que la verdadera abundancia no está en lo que recogemos, sino en lo que estamos dispuestos a dejar ir, confiando en que la mano de Dios multiplicará lo que queda. A lo largo de este viaje, comprenderás por qué esta historia es esencial para tu crecimiento espiritual. Aprenderás que la fe no es solo creer en milagros, sino también confiar en los principios divinos que rigen la provisión. Veremos cómo la ley de Levítico 19:9, que ordena no cegar hasta el borde del campo ni rebuscar la espiga caída, es un espejo de la gracia de Dios. Siempre deja un remanente de su amor y su provisión, incluso cuando creemos haberlo agotado todo. Te prometo que, al final de este video, tu mente será renovada y tu fe se fortalecerá, porque entenderás que la generosidad de Dios no es una reacción a tu necesidad, sino una fuente inagotable que fluye constantemente. Pero antes de que entremos de lleno en esta poderosa revelación, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta palabra ya ha tocado tu corazón, si sientes que Dios tiene un mensaje para ti hoy, te pido que hagas algo muy simple, pero de gran significado espiritual. Deja un comentario ahora mismo con la frase "La cosecha es de Dios". Este es un acto simbólico de compromiso con la palabra y una declaración de fe. Además, si este canal te ha edificado, te ha inspirado, te ha ayudado a crecer, te animo a que te suscribas. Es completamente gratis y es la forma más poderosa de decirle a YouTube que este mensaje debe llegar a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo comparta. Y recuerda, la penúltima lección de este video contiene una revelación especial sobre cómo aplicar este principio de la cosecha a tus finanzas y a tu vida espiritual, una revelación que cambiará la manera en que ves este pasaje para siempre. Prepárate para la abundancia. El mandato de Levítico 19:9, la teología de la abstinencia y el corazón de nuestra reflexión se encuentra en el libro de Levítico, un texto que a menudo se percibe como una colección de leyes rituales distantes, pero que en realidad es un manual de santidad y justicia social. El versículo 19:9 dice: Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás el rebusco de tu siega. Este no es un simple consejo, es un mandato divino, una ordenanza que establece un límite sagrado a la ambición humana. La teología detrás de esta ley es profunda y transformadora. En esencia, Dios está diciendo a su pueblo: yo te he dado la tierra, te he dado la semilla, te he dado la lluvia y el sol, y te he dado la fuerza para cosechar. Todo es mío. Por lo tanto, en el momento de tu mayor éxito y abundancia, debes reconocer que no todo te pertenece. Este acto de abstenerse de recoger hasta el último grano es un poderoso ejercicio de fe y humildad. Es la renuncia voluntaria a la mentalidad de escasez que nos impulsa a acaparar y a asegurar cada pequeño detalle por miedo al futuro. El agricultor israelita, al dejar el borde de su campo sin cegar, estaba haciendo una declaración teológica. Mi seguridad no está en la cantidad total de mi cosecha, sino en la fidelidad de mi Dios. Esta ley nos enseña que la verdadera generosidad comienza con la restricción personal.
No se trata de dar de lo que nos sobra, sino de integrar la generosidad en el proceso mismo de la adquisición. El agricultor no debía volver más tarde a recoger lo que había dejado. Ese remanente era santificado para el pobre y el extranjero desde el principio. Esto elimina la soberbia de la caridad, transformándola en un derecho divino para el necesitado. En nuestra vida actual, este principio se aplica a nuestra cosecha de tiempo, talentos y recursos. Estamos cegando hasta el último rincón de nuestro tiempo, dejando nada para el descanso, la familia o el servicio. Estamos acaparando nuestros talentos, sin dejar un borde para aquellos que no tienen la misma capacidad o acceso. La ley de Levítico nos confronta con la pregunta: ¿hasta dónde llega tu necesidad de control y hasta dónde comienza tu confianza en la provisión de Dios? Al dejar ese rincón sin cegar, el creyente se alinea con el corazón de Dios, que es un corazón que siempre deja un espacio para el vulnerable. Es un recordatorio de que la bendición completa solo se manifiesta cuando la compartimos, y que la avaricia, el deseo de tenerlo todo, es una forma de desconfianza en el dador de toda buena dádiva. La abstinencia en la cosecha se convierte así en un acto de adoración, un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre toda nuestra prosperidad. La transición a la vida moderna es clara. Este mandato nos llama a examinar nuestras propias fronteras de abundancia. ¿Dónde están los bordes de nuestro campo que nos negamos a dejar sin cosechar? Podría ser el último rincón de nuestro orgullo, la última hora de nuestro día o el último porcentaje de nuestro ingreso. La ley nos invita a practicar una generosidad preventiva, una que se establece antes de que la necesidad toque a nuestra puerta. Al hacerlo, nos convertimos en canales de la generosidad de Dios, no solo en receptores. Este principio es la base de una vida de fe radical, donde la prosperidad no se mide por lo que acumulamos, sino por la calidad de lo que estamos dispuestos a liberar para que otros sean bendecidos. La historia bíblica nos muestra que Dios no solo se preocupa por el bienestar de su pueblo, sino también por la dignidad de aquellos que dependen de la bondad de otros. El pobre no tenía que mendigar. Podía ir al campo y recoger lo que Dios había ordenado que se dejara para él. Esto es un reflejo de la gracia, una provisión inmerecida, pero divinamente ordenada. Ruth y Booz, la cosecha convertida en gracias y Levítico nos da el mandamiento. La historia de Ruth y Booz nos muestra el corazón detrás de la ley en acción. Esta no es solo una historia de amor romántico, sino una profunda ilustración de cómo la obediencia a un principio divino puede desatar una ola de redención y gracia. Ruth, una viuda moabita, llega a Belén con su suegra Noemí, en una posición de extrema vulnerabilidad. Ella es la personificación del extranjero y del pobre para quienes la ley de la cosecha fue diseñada. Su situación es desesperada. No tiene herencia, no tiene esposo, no tiene futuro aparente. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, ella actúa con una fe humilde y trabajadora. Ella le dice a Noemí: «Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia». Ruth no estaba pidiendo limosna, estaba buscando ejercer el derecho que la ley de Dios le otorgaba. Ella confiaba en que la provisión de Dios se manifestaría a través de la obediencia de un terrateniente fiel. Aquí es donde la historia se vuelve una obra maestra de la providencia divina. Ruth, por casualidad, llega al campo de Booz, un hombre rico y, más importante aún, un hombre justo que temía a Dios. Booz no solo cumplía la ley de Levítico 19:9 al pie de la letra, sino que la encarnaba en su espíritu. Cuando ve a Ruth, no la ve como una carga o una intrusa, sino como una persona digna de protección y favor. Él va más allá del mandato. La ley decía: «No segarás hasta el último rincón». Booz le dice a sus segadores: «Dejadla recoger también entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer a propósito algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis». Esto es extraordinario. Booz no solo deja los bordes pasivamente, él ordena a sus trabajadores que activamente dejen caer grano a propósito para ella. Esta es la diferencia entre la caridad mecánica y la generosidad del corazón. Booz se convierte en un agente de la gracia de Dios, creando una abundancia intencional para alguien que solo esperaba recoger las obras. Él representa el corazón de nuestro Padre Celestial, que no solo nos da lo que necesitamos, sino que orquesta bendiciones en nuestro camino, dejando caer manojos a propósito de gracia, oportunidades y provisión que no merecemos, pero que Él, en su amor, dispone para nosotros. La reflexión para nuestra vida es transformadora. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Ruth, en un campo que no es nuestro, recogiendo las espigas de lo que la vida nos ha dejado? Nos sentimos extranjeros, vulnerables, esperando hallar gracia.
Esta historia nos asegura que Dios tiene voz en nuestro camino. Personas, circunstancias, oportunidades que Él usa para ir más allá de la simple provisión y derramar sobre nosotros una gracia abundante. Pero también nos desafía a ser como vos. La generosidad a la que Dios nos llama no es solo dar una ofrenda o donar a la caridad. Es la generosidad de dejar caer manojos a propósito. En tu trabajo, ¿puedes dejar caer un manojo de reconocimiento para un colega que lo necesita? En tu familia, ¿puedes dejar caer un manojo de paciencia y perdón? En tu comunidad, ¿puedes usar tus recursos no solo para cumplir con tu deber, sino para crear oportunidades para otros de manera intencional? Boaz no buscó reconocimiento, actuó por integridad y compasión. Su generosidad no fue un espectáculo, sino un acto de adoración silenciosa. Y el resultado fue una bendición que trascendió la cosecha. Al proveer para Ruth, Boaz se convirtió en su pariente redentor, restaurando su linaje y, sin saberlo, asegurando su lugar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos enseña que un acto de generosidad, arraigado en la obediencia a la palabra de Dios, puede tener consecuencias eternas que nunca podríamos imaginar. El principio de la semilla y la cosecha, una ley espiritual inmutable, la ley de Levítico 19:9, no es un evento aislado en la historia de Israel. Es una manifestación de un principio universal y eterno que rige todo el universo de Dios, el principio de la siembra y la cosecha. Este principio, articulado desde el Génesis, es la base de la generosidad divina y humana. Lo que sembramos, cosechamos, y la forma en que sembramos determina la calidad y la cantidad de nuestra cosecha. En el contexto del Levítico, el agricultor siembra grano, pero al dejar el borde sin cegar, está sembrando algo mucho más valioso. Está sembrando confianza en Dios y generosidad hacia el prójimo. La cosecha física es el resultado de su trabajo, pero la cosecha espiritual es el resultado de su obediencia. La ley asegura que la generosidad no es una opción, sino una parte integral del ciclo de la bendición. Si el agricultor quiere que su próxima siembra sea fructífera, debe honrar la ley de la cosecha en el presente, reconociendo que el campo no es suyo, sino que es un recurso ministrado bajo la soberanía de Dios. Este concepto se extiende poderosamente a nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos sembrando en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra mente? Si sembramos crítica y juicio, cosecharemos amargura y aislamiento. Si sembramos paciencia y bondad, cosecharemos paz y amor. La ley de la cosecha nos enseña que la generosidad de Dios hacia nosotros está intrínsecamente ligada a nuestra generosidad hacia los demás. Jesús mismo lo afirmó: «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os será devuelto». Esta es la promesa de la ley de la cosecha, llevada a su máxima expresión. El acto de dejar el borde del campo es la siembra de la generosidad, y la cosecha es la promesa de que Dios se encargará de que nuestra propia medida sea rebosante. La fe no es solo esperar que Dios provea, sino actuar como si ya tuviéramos la provisión, liberando lo que tenemos para que el ciclo de la abundancia pueda continuar. La transición a la vida práctica es crucial. Muchos creyentes se preguntan por qué sus vidas parecen estancadas o porque la provisión parece insuficiente. La respuesta a menudo se encuentra en la forma en que está manejando su campo. Estamos cegando hasta el último rincón de nuestras energías, sin dejar un remanente para el servicio a Dios o a la familia. Estamos guardando celosamente nuestros recursos, sin sembrar en el reino de Dios o en la vida de los necesitados. La ley del Levítico nos recuerda que la retención es una forma de escasez, mientras que la liberación es una forma de fe. Cuando retenemos, estamos declarando que la fuente de nuestra provisión somos nosotros mismos. Cuando liberamos, estamos declarando que Dios es la fuente inagotable. El agricultor que dejaba el borde del campo no estaba perdiendo, estaba invirtiendo en la fidelidad de Dios. Estaba asegurando que el ciclo de la bendición continuaría. Este es el poder de la generosidad. Transforma una obligación en una oportunidad y un acto de renuncia en una declaración de fe. Te invito a reflexionar. ¿Qué borde de tu vida necesitas dejar sin cegar hoy para que la ley de la cosecha de Dios pueda operar con plenitud en tu favor? La generosidad como acto de adoración, el corazón del dador alegra la ley de Levítico 19:9. Al ordenar la abstinencia en la cosecha, transforma un acto económico en un acto de adoración. No se trata solo de un sistema de bienestar social, sino de una forma de reconocer la soberanía de Dios sobre toda posesión. Cuando el agricultor dejaba el borde del campo, estaba declarando: «Señor, reconozco que todo lo que tengo proviene de ti. Esta porción que dejo no es una pérdida, sino una ofrenda,
un reconocimiento de que tú eres el dueño y yo solo el administrador. Esta perspectiva es fundamental para entender la generosidad bíblica. La generosidad no es una respuesta a la necesidad del prójimo, sino una respuesta a la bondad de Dios. Es una expresión de fe que dice: si Dios me ha provisto para sembrar y cosechar, Él me proveerá para vivir con lo que queda, y Él cuidará de aquellos a quienes he dejado una porción. Este concepto de la generosidad como adoración se perfecciona en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, al hablar de la ofrenda, nos recuerda que Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. El dador alegre no es aquel que da por obligación o por tristeza, sino aquel que entiende que su dar es una extensión de su adoración. El agricultor de Levítico que dejaba el borde con un corazón alegre, no con resentimiento por lo que perdía, estaba practicando esta adoración. Él sabía que su acto de renuncia era visto y recompensado por Dios. La alegría en el dar proviene de la certeza de que Dios es el proveedor y que Él es capaz de suplir toda necesidad. Esta es la transición espiritual. Pasar de ver la generosidad como un gasto a verla como una inversión en el reino de Dios y en la fidelidad de su carácter. La ley de la cosecha nos enseña que la alegría de Dios se manifiesta cuando su pueblo refleja su propia generosidad. La aplicación a nuestra vida es un desafío constante a la mentalidad mundana. El mundo nos enseña a acumular, a asegurar, a no dejar nada al azar. La Biblia, a través de Levítico 19:9, nos enseña a liberar, a confiar en el margen, a dejar espacio para que la providencia de Dios se manifieste. ¿Cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? Se traduce en la forma en que usamos nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestras habilidades. ¿Estamos dando con alegría o con un corazón pesado? ¿Estamos buscando oportunidades para ser generosos o estamos esperando a que nos pidan? La generosidad como adoración significa que no solo damos a la iglesia o a los necesitados, sino que nuestra vida entera se convierte en una ofrenda. Significa que el borde que dejamos sin cegar es una declaración constante de nuestra fe en la suficiencia de Dios. Al dejar ese margen, estamos creando un espacio sagrado donde Dios puede operar, donde el pobre puede ser provisto y donde nuestra fe puede ser fortalecida. Este es el poder transformador de la generosidad. Nos alinea con el corazón de Dios y nos convierte en canales de su amor y provisión en un mundo que desesperadamente necesita ver su generosidad en acción. El peligro de la codicia, la mentalidad de cegar el último rincón, la ley de Levítico 19:9, no solo es un mandato de generosidad, sino también una advertencia contra la codicia, la enfermedad espiritual que impulsa al ser humano a querer acaparar hasta el último rincón de su campo. La codicia es, en esencia, una falta de fe en la provisión futura de Dios. El agricultor que cega hasta el borde, que rebusca cada espiga caída, está declarando con sus acciones que no confía en que Dios le dará una nueva cosecha el próximo año. Está operando bajo una mentalidad de escasez, creyendo que lo que tiene ahora es todo lo que tendrá, y por lo tanto, debe asegurarlo todo para sí mismo. Esta mentalidad es peligrosa porque cierra el canal de la bendición. La generosidad abre la mano para recibir más. La codicia la cierra, y al cerrarla, no solo impide que salga lo que debe ser compartido, sino que también impide que entre lo nuevo que Dios quiere dar. La Biblia está llena de ejemplos de las consecuencias devastadoras de la codicia. Pensemos en el hombre rico e insensato de la parábola de Jesús, Lucas 12, 16-21. Su campo había producido una cosecha abundante, y su única preocupación fue construir graneros más grandes para almacenar todo. Su monólogo interno era: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En ningún momento consideró la generosidad, la caridad o el propósito de Dios para su abundancia. Él cegó hasta el último rincón de su campo y de su corazón. La respuesta de Dios fue un juicio severo. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? La tragedia de este hombre no fue su riqueza, sino su mentalidad de acaparamiento. Su codicia lo cegó a la realidad de su propia mortalidad y a la verdad de que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Él falló en aplicar el principio de Levítico 19:9 a su vida, al no dejar un borde para Dios o para el prójimo. La lección para nosotros es una llamada a la autoevaluación. ¿Dónde estamos construyendo graneros más grandes en nuestras vidas? Graneros que solo sirven a nuestro egoísmo y a nuestra seguridad terrenal. La codicia no se limita al dinero. Puede manifestarse en el deseo de control total, en la sed de reconocimiento o en la incapacidad de delegar y confiar en otros. El acto de cegar el último rincón es un símbolo de la avaricia que busca la autosuficiencia, negando la necesidad de Dios y del prójimo.
La ley de la cosecha nos recuerda que la verdadera seguridad no se encuentra en la cantidad de lo que guardamos, sino en la calidad de nuestra relación con el dador. Al resistir la tentación de la codicia y dejar el borde para el necesitado, estamos invirtiendo en un tesoro que no se corrompe y en una provisión que es eterna. La generosidad es el antídoto espiritual contra la codicia, y es la forma en que declaramos que nuestra confianza está puesta en el cielo, no en la tierra. La conexión profética Jesús y la cosecha espiritual, la ley de Levítico 19:9, con su énfasis en la generosidad y la provisión para el pobre y el extranjero, encuentra su cumplimiento y su significado más profundo en la persona de Jesucristo. Él no solo vino a cumplir la ley, sino a revelar el corazón del Padre que la inspiró. Jesús utilizó la metáfora de la cosecha en numerosas ocasiones, pero con un giro espiritual que expande el significado de Levítico a una dimensión eterna. Él dijo: «La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Mateo 9, 37-38. Aquí, la mies cosecha ya no es solo el grano físico, sino las almas de los hombres, listas para ser recogidas en el reino de Dios. La generosidad de Dios se revela en su disposición a enviar a su Hijo único para que la humanidad pudiera ser cosechada para la vida eterna. La ley de la cosecha, que obligaba al agricultor a dejar un remanente, se convierte en un símbolo de la gracia inmerecida que Jesús ofrece. Nosotros éramos los pobres y los extranjeros espirituales, sin derecho a la herencia del reino. Pero Jesús, el dueño del campo, no solo dejó el borde para nosotros, sino que se entregó a sí mismo. Él es el grano que cayó en tierra y murió para dar mucho fruto. Juan 12:24. Su sacrificio es el acto supremo de generosidad, donde Él no cegó hasta el último rincón de su vida, sino que la entregó completamente para que nosotros, los desposeídos, pudiéramos tener acceso a la abundancia de su gracia. La espiga caída que el pobre podía recoger es un poderoso símbolo de la provisión de Cristo, una bendición que no se gana con el esfuerzo, sino que se recibe por la fe. La reflexión que esto nos deja es que nuestra generosidad debe ser un reflejo de la generosidad de Cristo. Si Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, 2 Corintios 8:9, ¿cómo podemos nosotros aferrarnos a nuestros propios campos? La ley de Levítico nos prepara para entender la magnitud del sacrificio de Jesús. Nos enseña que la verdadera vida se encuentra en el dar, en el soltar, en el dejar un remanente de nosotros mismos para que otros puedan ser bendecidos. Cuando compartimos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro amor y, sobre todo, el Evangelio, estamos participando de la cosecha espiritual de la que Jesús habló. Estamos siendo los obreros que recogen las almas para el reino. La generosidad, entonces, no es solo un acto ético, sino una vocación profética. Es la forma en que el creyente declara que el reino de Dios ha llegado y que la abundancia de su gracia está disponible para todos, especialmente para aquellos que se sienten al margen, en el borde de la sociedad. Al vivir una vida de generosidad radical, nos convertimos en testigos vivos de la generosidad de Dios revelada en Cristo. La disciplina de la confianza, el poder de dejar el margen, la aplicación de Levítico 19:9, requiere una profunda disciplina de la confianza. No es fácil para la mente humana, programada para la supervivencia y la acumulación, dejar intencionalmente una porción de su éxito para otros. Este acto de dejar el margen, de no cegar hasta el último rincón, es un ejercicio de fe radical que desafía la lógica del mundo. La disciplina no es solo la acción externa de dejar el grano, sino la convicción interna de que al hacerlo, no estamos perdiendo, sino asegurando una bendición mayor. Es la creencia de que la mano de Dios es más poderosa para multiplicar lo que queda que nuestra propia mano para acapararlo todo. El agricultor que obedece este mandato está practicando una forma de ayuno de la avaricia, un sacrificio que santifica el resto de su cosecha. Esta disciplina de la confianza se manifiesta en nuestra vida moderna en la forma en que manejamos el estrés y la ansiedad por el futuro. Cuando nos negamos a cegar hasta el último rincón de nuestro tiempo, por ejemplo, y reservamos un margen para el descanso, la oración o la familia, estamos declarando que nuestra productividad no depende de nuestra incansable labor, sino de la gracia de Dios. Estamos confiando en que el tiempo que perdemos en el descanso o en la generosidad será multiplicado por el Señor. La ansiedad es a menudo el resultado de una mentalidad de último rincón, donde sentimos que debemos controlar cada variable y asegurar cada recurso por miedo a la escasez. La ley de la cosecha nos libera de esta esclavitud, invitándonos a soltar el control y a confiar en la providencia divina. La transición a la vida de fe es clara. La disciplina de la confianza nos enseña que la generosidad es una estrategia de vida.
No es un acto impulsivo, sino una decisión meditada y constante de vivir con un margen. Este margen es el espacio donde Dios opera. Es el lugar donde el necesitado encuentra provisión y donde el creyente encuentra paz. Piensa en el diezmo y las ofrendas. Son la aplicación financiera de Levítico 19:9. Al dar la primera porción, estamos dejando el borde de nuestra cosecha financiera para Dios. Este acto no empobrece, sino que asegura que el 90% restante sea bendecido y suficiente. La disciplina de la confianza nos llama a ser intencionales en crear este margen en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es el borde de tu vida que necesitas dejar sin cegar hoy? ¿Es el último rincón de tu agenda, el último porcentaje de tu ingreso o el último vestigio de tu orgullo? Al practicar esta disciplina, te alineas con el corazón generoso de Dios y te abres a una dimensión de provisión y paz que solo la confianza radical puede ofrecer. La revelación especial, cómo aplicar Levítico 19:9 a tus finanzas y relaciones. Llegamos a la penúltima lección, la revelación especial que prometimos al inicio, y que cambiará la forma en que ves este pasaje. Levítico 19:9 no es solo una ley para agricultores de la antigüedad, es un principio de prosperidad integral que se aplica directamente a tus finanzas y a tus relaciones personales hoy. La clave está en la palabra margen. En la cosecha, el margen era el borde sin cegar. En tu vida, el margen es el espacio intencional que creas para la generosidad de Dios y del prójimo. Aplicación a las finanzas. En el ámbito financiero, la mayoría de las personas viven al límite, cegando hasta el último rincón de sus ingresos. La revelación de Levítico 19:9 es que debes crear un margen financiero intencional. Esto se traduce en dos acciones, el diezmo y el ahorro. El diezmo es el borde que dejas para Dios, reconociendo su soberanía y asegurando que el 90% restante sea bendecido. El ahorro es el borde que dejas para el futuro, una declaración de que no vives en la ansiedad del presente, sino en la confianza de la provisión futura. Pero hay un tercer margen, el más importante, la ofrenda generosa. Esta es la porción que dejas para el pobre y el extranjero de tu comunidad, la que no está destinada a tu consumo ni a tu seguridad, sino a ser un canal de la generosidad de Dios. La promesa es que cuando dejas este margen, Dios se encarga de que tu propia cosecha sea rebosante. La prosperidad bíblica no es solo tener mucho, sino tener suficiente con un margen para dar. Aplicación a las relaciones. En tus relaciones, el campo es tu tiempo, tu paciencia y tu energía emocional. Estás cegando hasta el último rincón de tu paciencia, dejando nada para el error o la debilidad de tu cónyuge, hijos o amigos. Estás acaparando tu tiempo, sin dejar un margen para escuchar, servir o simplemente estar presente para alguien que lo necesita. La ley de la cosecha te llama a dejar un margen de gracia en tus relaciones. Esto significa perdonar antes de que te pidan perdón, dar un beneficio de la duda y ofrecer un tiempo de calidad que no estaba en tu agenda. Al dejar este margen de gracia, te conviertes en un voz en la vida de los demás, ofreciendo una provisión emocional y espiritual que les permite recoger las espigas de la esperanza y la restauración. La revelación es que la generosidad de Dios se manifiesta en tu vida cuando el corazón tiene un margen de gracia para aquellos que te rodean. Este principio es la clave para una vida de paz y abundancia. Al crear un margen intencional en tus finanzas y en tus relaciones, estás declarando que tu vida no está definida por la escasez, sino por la generosidad ilimitada de Dios. Estás viviendo en la fe de que el dueño del campo se encargará de que nunca te falte lo necesario, y que tu vida será un testimonio vivo de su providencia. Conclusión, la abundancia que viene de la generosidad. Si has llegado hasta este punto del video, quiero felicitarte de corazón. Pocos tienen la perseverancia y el hambre espiritual para permanecer hasta el final de la palabra, y esto demuestra un compromiso genuino con tu crecimiento en la fe. Has viajado con nosotros a través de la ley de Levítico 19:9, has visto su aplicación en la vida de Ruth y Boaz, has comprendido el principio eterno de la siembra y la cosecha, has sido advertido sobre el peligro de la codicia, y has descubierto la conexión profética con Jesús. Finalmente, has recibido la revelación especial sobre cómo aplicar el principio del margen a tus finanzas y relaciones. Ahora, es el momento de sellar esta verdad en tu corazón. La historia de la cosecha nos deja una reflexión poderosa e inspiradora. La generosidad de Dios no es un premio por nuestra perfección, sino la fuente de nuestra provisión. Él nos ordena ser generosos, no porque necesite lo que tenemos, sino porque la generosidad es el camino que nos lleva a la verdadera abundancia y a reflejar su carácter. Al dejar el borde de nuestro campo, estamos abriendo nuestra vida para que la gracia de Dios fluya a través de nosotros hacia los demás.
Este acto de fe fortalece nuestro ánimo, renueva nuestra esperanza y nos recuerda que no estamos solos en la lucha. La provisión de Dios es siempre suficiente y su generosidad es inagotable. Ahora, te invito a un acto de compromiso. Si esta palabra ha tocado tu corazón y te ha inspirado a vivir una vida con un margen de generosidad, te pido que comentes una frase de fe que represente tu compromiso con el Evangelio. Podría ser: mi cosecha es para compartir, o confío en el margen de Dios. Que tu comentario sea una declaración pública de tu decisión de honrar a Dios con tu generosidad. Además, si crees que esta poderosa verdad sobre la generosidad de Dios puede transformar la vida de alguien que amas, te ruego que compartas este video con tus familiares y amigos. Al hacerlo, te conviertes en un canal de la luz y el amor de Dios, esparciendo la semilla de la palabra a aquellos que más la necesitan. Y si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a nuestro canal. Al unirte a nuestra comunidad, aseguras que tu espíritu continúe siendo alimentado con nuevas historias y reflexiones bíblicas que te ayudarán a permanecer firme en el camino de la fe y a crecer en sabiduría. También te invito a explorar otros videos del canal que profundizan en temas de fe, provisión y el carácter de Dios. Continúa creciendo, continúa aprendiendo, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Finalmente, te invito a un momento de silencio y oración. Cierra tus ojos por un instante, respira profundamente y reflexiona sobre la magnitud de la generosidad de Dios revelada en la cosecha. Permite que la música de fondo te envuelva en un ambiente de paz. Que la verdad de Levítico 19:9 te inspire a vivir con un corazón abierto, sabiendo que al ser generoso, estás participando en el plan de abundancia de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.